La Real ha tomado una decisión arriesgada. Creo que, en mi caso, mi opinión es que acertada, pero arriesgada con Sergio Francisco. Joaquín Aperribay se podía haber escudado en traer a alguien con mucho nombre, como hiciera con Moisés hace 10 años, y que, con perdón las hostias, si todo fuera mal, fueran al entrenador. Pero, poniendo al del filial, evidentemente, esas hipotéticas y violentas hostias que llegarían, verbales, evidentemente, van a ir para Joaquín Aperribay o para la dirección deportiva, para el club, en lugar de para el entrenador, si las cosas van mal. Vamos con casos de gente que hizo lo mismo, que le dio las riendas del equipo a alguien que quizás no es el nombre más famoso del mundo, pero que acertó. Evidentemente, hay un montón de ejemplos de gente que optó por un nombre en lugar de por el de abajo, por el del filial, que pudiera ser más fácil, y le fue bien. Pero vamos con ejemplos de éxito de equipos que hicieron como la Real y de equipos que hicieron como, pues, Imanol Alguacil, que queríamos a Garitano sí, pero de repente llegó Imanol y resulta que sacó mejores resultados que Asier Garitano, pero hay varios ejemplos claros y uno lo tenemos muy cerca, tanto en el tiempo como geográficamente, que empieza a relataros a la de ella. La primera premisa que quiero dejar claro La primera premisa que quiero dejar clara es que, evidentemente, ningún entrenador te asegura el éxito, ningún entrenador te asegura el ganar, ni ningún entrenador, evidentemente, te asegura el estar ahí arriba cuando eres un equipo como la Real. Evidentemente, Pep Guardiola, los equipos a los que va, pues asegura un montón de puntos y un montón de números. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque durante este año con la renovación de Imanol leíamos algunos nombres en los Q&A. Me acuerdo de alguien que nos decía Graham Potter, que era un entrenador que a mí, cuando le vi, creo que era en el Brighton, era un entrenador que molaba, ¿no? Porque hacía magia con ese apellido, pero luego en el Chelsea no le fue bien. Bueno, pues hay un montón de ejemplos de equipos que optaron por ese carril de en medio, ¿no? Que es poner a alguien famoso en vez de a alguien que conozca el club, que conozca desde abajo, que se lo haya ganado desde abajo, porque al final en esto pasa a todos, ¿no? Tú en tu trabajo te pides una experiencia, pero luego te dicen, es que no te doy la experiencia, ya, si no me contratas no voy a tener la experiencia nunca, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Vamos con ejemplos de equipos que verdaderamente han invertido en la plantilla, sí, han cambiado el entrenador y les ha ido mejor, no voy a decir con un perfil bajo, sino con gente que conozca la casa, ¿no? Podríamos decir, porque hay múltiples casos diferentes, empezando por el Borussia de Dortmund, que es un caso muy raro, que nos vale para dos cosas en una, porque ahí tenéis al señor de la foto, que es Edin Terzic, que era el ayudante de Lucien Favre, que fue 2 veces campeón de la Bundesliga con Favre, fue campeón de la Supercopa, de repente Edin Terzic tuvo que coger el banquillo de manera interina y ganó la Copa. Edin Terzic volvió a su despacho porque era secretario técnico y se puso Marco Rose, el entrenador, hoy creo que es del Mönchengladbach, un entrenador bien considerado, juraré que es el del Salzburgo que nos elimina en 2019, y podemos decir que el Borussia Dortmund solo fue subcampeón de la Bundesliga, que evidentemente es algo que el conjunto aurinegro ahora mismo firmaría, ¿no? Pero después volvió a bajar Edin Terzic, después de una temporada volvió a bajar al campo y en la primera de ellas, ya sin Erling Braut Haaland, que es la siguiente pantalla a la que vamos a ir, el Borussia Dortmund pierde la Bundesliga, iba a decir la final, pero pierde la Bundesliga en el último partido, en un partido en el que si ganaban eran campeones, en el que si el Bayern no ganaba eran campeones. El Borussia empezó perdiendo 0-2, empató a 2, el Bayern fue ganando, le empataron, había un momento en el que el Dortmund estaba, creo que virtualmente como campeón en el final, pero el Bayern metió un gol y el Borussia no, y el Borussia, pues, en el Westfalenstadion, con todo a favor, pues perdió la liga sin Erling Braut Haaland en el último partido de Jude Bellingham como jugador del conjunto aurinegro. Y a esa pantalla vamos porque es que a la Real le van a desmontar el equipo, es que el año que viene el equipo va a ser peor, es que va a haber unos nombres diferentes. Eso es evidente. La Real, veremos la plantilla que tiene el año que viene, pero no apuesto a que vayan a estar pues los Martín Zubimendi, Take Kubo, veremos si algún veterano más quiere marcharse de la Real, pero no tiene por qué ser impedimento, porque ahí estáis viendo lo del Borussia Dortmund, que con Erling Braut Haaland como uno de los máximos goleadores de la Bundesliga fue tercero en la 2021 y segundo en la 21-22, con Jude Bellingham fue tercero en la primera temporada, segundo en la Bundesliga, que es las dos temporadas que coinciden, tanto Haaland como Bellingham, que creo que en una de ellas está también Jadon Sancho. El Borussia no gana nada, pero es que
el primer año que no está Haaland, pero sí Jude Bellingham, y un equipo en el que el Borussia era bastante socialista, en que se repartía un poco todo, porque no había un gran goleador, pues el Borussia pierde la liga en esa última jornada. Después se va Jude Bellingham y todos pensamos, bueno, el Borussia, pues no mitad de tabla, pero va a pegar un bajón hacia atrás, y resulta que se plantó en la final de la Champions sin Haaland ni Bellingham, ¿no? Con lo cual creo que es el ejemplo claro de un equipo que con cosas diferentes puede ser mejor, porque con Füllkrug, por ejemplo, llegó más lejos en Europa de lo que llegó con Erling Braut Haaland. Un ejemplo cercano, no geográficamente, pero bueno, de la liga, pero es verdad que un equipo que tiene paralelismos con la Real, porque yo creo que el Celta y Vigo tienen muchos paralelismos con la Real y con Donosti, ¿no? Ellos tienen a los portugueses que están todo el rato por aquí, nosotros a los franceses, ellos tienen una ciudad que está abogando por el turismo, nosotros también, y además son dos equipos que la Real le ha pasado por delante al Celta, es evidente, pero no hace tanto el Celta estaba mejor que la Real, o no hace tanto el proyecto del Celta nos parecía que era mejor que la Real. Eso evidentemente cambia porque, entre otras cosas, por eso está Brais Méndez en la Real en lugar del Celta de Vigo, ¿no? Porque esos canteranos, en vez de marcharse a la Real, se marchan a equipos top normalmente, y en el Celta, pues Brais Méndez estaba con un pie en el Aston Villa, en el Crystal Palace, y acabó llegando a la Real. Pero el Celta de Vigo, por ejemplo, con... voy a hablar de 4 entrenadores, los estáis viendo ahí, porque con el Chacho Coudet los datos son buenos. El Chacho cogió al equipo, volvió a ilusionarse, el equipo volvió a invertir mucho dinero, le llegó el confinamiento en un mal momento porque había invertido en traer a Rafinha de vuelta, traer a Denis Suárez de vuelta, creo que también a Nolito ese año, y tuvo una inversión muy potente el Celta que no tuvo rédito. Le fue bien a Carlos Carvajal en el inicio, pero luego el equipo se cayó y acabó salvándose de milagro en el temporadón que hace Gabri Veiga. Y puedo meter a Carlos Carvajal, a pesar de que tiene mucho nombre, en alguien que conoce la casa, ¿no? Porque Carlos Carvajal siempre ha estado cerca del Celta, porque creo que él es de Braga, que está, si no tengo mal entendido, pues al otro lado de la Muga, ¿no? de Portugal con el Celta, y Carlos Carvajal aún ha sido al estadio de Balaídos, y el equipo más cercano que le quedaba de casa era el Celta, con lo cual, bueno, era un entrenador que ansiaba entrenar al Celta, y que el Celta ansiaba ese momento en el que se encontraran. Tuvo que acabar la temporada y al final lo salvó y se marchó. ¿Qué hizo el Celta? Darle las llaves a un técnico de relumbrón, a un técnico, si me preguntáis, un poco de vuelta de todo, pero como Rafa Benítez. Rafa Benítez, el año pasado, en 28 partidos, solo consigue 5 victorias. Rafa Benítez consigue 14 derrotas y llega a los cuartos de final de la Copa, frente a la Real, el año del centenario, y tiene a bien que en esos cuartos de final el 11 titular del Celta no es el 11 de gala. La Real sale con un 11 de gala, la Real te gana, y evidentemente la Real se mete en semifinales, que tiene un mérito porque lo juegas allí, evidentemente en su ambiente, pero parece una torpeza mayúscula de Rafa Benítez, ¿no? Porque en el momento clave del centenario lo único que te puede ilusionar evidentemente es la Liga, o sea, la Copa, porque en la Liga no estás, y optas por salir con un 11 alternativo, lo cual me parece un ejemplo claro de no entender exactamente dónde estás. ¿Qué hace el Celta cuando se marcha Rafa Benítez? Viene Giraldez, Claudio Giraldez, iba a decir Jonathan Giraldez, pero no, Claudio Giraldez, que es el actual entrenador del Celta, séptimo en Liga, con, entre otras cosas, el regreso del Panda, y que lo que ha conseguido ser séptimo, ha llegado a octavos final de Copa, donde el Madrid le pegó un mangazo espectacular, porque en el mítico ya gol de Mbappé del 0-1 hay un penalti claro que le hacen, creo que es a Suezberg, que le hace Luni, ¿no? Que puedes incluso pitar la falta al borde del área, pero no quiere pitar nada y permiten el gol. Es otro ejemplo claro de un equipo que, a pesar de las ventas, ha ido mejorando, porque en los últimos años ha vendido a Gabri Veiga, a Brais Méndez, a Javi Galán, a Tasios Dubicas, y va a vender a Strand Larsen, que está haciendo en el Wolverhampton, pero parece que se va a marchar, y es un equipo que, sacando gente de abajo, un equipo que, repito, el Celta B casi siempre ha jugado el playoff en los últimos años, o siempre ha estado en el top 5 de equipos de la primera federación. El Celta había ganado al Depor en varias ocasiones estas últimas temporadas, con lo cual Giraldez estaba sobradamente preparado, solo necesitaba ese momento. Lo ha aprovechado. El Celta es un equipo muy bonito de ver, con muchas cosas muy parecidas a la Real de 2019, entre otras cosas que el campo está en obras, ¿no? Que el equipo, bueno, estaba como muy huérfano de ese estadio caliente, y ahora lo es. La animación es una barbaridad en Balaídos, están muy contentos con todo, y creo que hay múltiples cosas que nos unen al Celta. Equipos que intentaron lo mismo y no les salió bien. El RB Leipzig, después de Julian Nagelsmann, hubo mucho rumor de quién va a venir, quién no va a venir, e hizo lo lógico. Además, me acuerdo, el anuncio era una pizarra en la que ponían un poco la plantilla del Leipzig, y donde ponía JN Julian Nagelsmann, lo que hicieron fue, después de la N, un palito hacia abajo, y era Jesse Marsch, que era el entrenador en su caso del New York Red Bull, que era el equipo de la MLS. Bueno, era un poco lógico de ascender, era ascender 2 pasos, no podríamos decir MLS, luego está el Salzburgo y luego el Leipzig. Le dieron el Leipzig, no salió bien.
Con Tedesco salió regular, con Marco Rose está saliendo mejor. Es un equipo en Leipzig que evidentemente ya sabéis que tiene una política activa de ventas, sin Olmo, Soboslai, Nkunku, Pamecano, Konaté, Savitzer, Ademola Lookman o Timo Werner ha sabido reinventarse. Es verdad que tiene mucho más dinero que la Real, también el Bayer Leverkusen que leí hace poco. Es un equipo mucho más pequeño que la Real. Discrepo, igual en cuanto a resultados sí, pero tanto el Red Bull, Leipzig como el Leverkusen con Bayer por detrás tiene un dinero que la Real creo que no tiene, ¿no? Y tiene un poco de músculo esa Bundesliga que nosotros no tenemos. Volviendo a la Liga, el Villarreal, por ejemplo, tuvo una gran época con Unai Emery, eso es evidente, y Unai Emery vino a reemplazar ¿a quién? A Javi Calleja. Javi Calleja cogió el equipo después de que lo dejara Escribá, y cuando se fue Escribá todos pensamos a ver a dónde va el Villarreal ahora, ¿no? Porque era como un equipo, podemos decir raro, podemos decir veterano, con fichajes que no terminaban de encajar, porque el Villarreal no todos los veranos acierta, evidentemente, como todos puede cometer errores, es un proyecto parecido al de la Real, aunque este año han tomado decisiones que creo que tiene un poco más sentido la Real, y ves a Javi Calleja cogiendo al equipo del filial y es un entrenador que ha conseguido resultados. Javi Calleja, ¿por qué se marchó? Porque el año del confinamiento, cuando el equipo estaba séptimo, antes del confinamiento mejor dicho, el Villarreal llegó a un acuerdo con Emery para el año siguiente y en este canal alguien dijo: el Villarreal no lo meto en la terna de poder conseguir billete europeo, y lo que hizo el Villarreal después del confinamiento fue empezar como un tiro y conseguir, creo que ganó 1-0-0-1-1-0, 9 de 9, a partir de ahí se puso quinto y estuvo comodísimo. Llegó a una Europa League que, por cierto, acabó ganando Unai Emery. En esto de la Real puede buscar retos, sé que al final entrar en la Conference como sea me da absolutamente igual, porque si la ganas luego te va a dar igual. No, ¿cómo lo vas a ganar? Bueno, en la 2012-2013, que la Real es cuarta, os acordaréis que el Sevilla ganó el último partido para meterse como noveno en la UEFA y el Sevilla la acaba ganando, y evidentemente de eso ya no se acuerda nadie de cómo acabó el equipo por aquel entonces entrenado por Unai Emery, un referente más cercano geográficamente, no en el tiempo, pero Gaizka Garitano en el Athletic tuvo mejores números que el Toto Berizzo y que Marcelino García Toral. Yo me había hecho esta ficha, mejor dicho, pensando en la comparativa con el Toto, porque el Toto Berizzo cogió el equipo e intentó jugar a algo que le había ido bien en Vigo, que luego no le ha ido bien casi en ningún lugar, porque creo que en Chile tampoco, y lo tuvo que echar el Athletic porque estaban en descenso. En aquella época en la que el Athletic no ganaba a nadie, en la que, bueno, la mítica está de Muniain yendo a ver el Superclásico al Bernabéu, el Superclásico River Boca, como disfrazaba para que no le vieran porque el equipo era penúltimo ante penúltimo. Cogió el equipo Gaizka Garitano, entrenador del filial, y mientras Coudet no sacaba buenos resultados, Garitano sacó 1,55 puntos por partido. Y me diréis, bueno, no es para tanto. Cogió al Atleti abajo, lo metió casi en Europa en ese primer año en el que, si el Athletic llega a empatar en el Pizjuán en la jornada 38, habría ido a Europa. Perdió con un disparo larguero de Íñigo Martínez en el tramo final, y fue el Español que ganó a la Real y se metió en esa competición de la UEFA el segundo año que acabó Imanol Alguacil al frente de la Real. Pero el tema es que se cargan a Garitano, traen a Marcelino García Toral, que llega a una segunda final de Copa, que pierde 2 finales de Copa y que firma 1,49 puntos por partido, que creo que en el caso de Marcelino es de los peores registros que él tiene en la última década, ¿no? 1,49 puntos con el Athletic, que está no muy lejos, pero por debajo de los números que Gaizka Garitano, que podéis decir, bueno, con Marcelino jugaría mejor o tendría mejores resultados. Pues resulta que no, que Gaizka Garitano, siendo un entrenador de la casa y siendo un entrenador con un manual que no es el más atractivo del mundo, las cosas como son, pero que es aguerrido, que es pegajoso y tal, pues consiguió más puntos por partido que Marcelino García Toral. Yendo un poco más allá, es verdad que aquí la plantilla hace mucho. Cuando el Barça se carga, o cuando Pep Guardiola se va del Barça, lo que hace el Barça es darle el equipo al malogrado Tito Vilanova, y hace 100 puntos en la Liga y llega a semis de Copa y a semis de la Champions, donde el Bayern le gana 0, creo es 4-0 y 0-3, pero el Barça opta por Tito y lo que consigue es ambos, una Copa, una Liga y 2 subcampeonatos, 2 semifinales, mejor dicho, de Champions y de Copa, lo cual no está nada mal. En selecciones es más habitual ver esto, me imagino que sabéis que Luis de la Fuente era el entrenador de la Sub-21, ¿no? Os suena, ¿no? Por un europeo Sub-21 que ganó con Merino, con Zubeldia y con Mikel Oyarzabal. Bueno, pues con la selección, Luis Enrique, muchísimo nombre. Llega al Mundial de Qatar, España en octavos a casa en penaltis. Un año después, o el mismo año creo, porque de hecho claro, es 22 el Mundial de Qatar, 23 coge de la Fuente y gana la Liga de las Naciones, 24 coge de la Fuente y gana la Eurocopa. En un año y medio un entrenador normal, un entrenador que no tenía nombre, que no tenía currículum, que no era Luis Enrique, pues consigue ganar los títulos con la selección. Lo mismo para la selección de Inglaterra. Es verdad que en su caso
Gareth Southgate no ha ganado nada, pero antes de Southgate, ahí estáis viendo, primera fase del Mundial de 2014, octavos de final de la Eurocopa 2016, sin semis de Eurocopa desde 1996 y sin semis de Mundial desde 1990, con Gareth Southgate que asciende de la Sub-21, finalista del Euro del 21 y del 24, semifinalista del Mundial de 2018 que pierde contra Croacia en una prórroga de locos y cuartos de final del Mundial de 2022, eliminado por Francia en un partido guapísimo en el que pues Francia tuvo un poquito más y Francia luego llegó a la final, con lo cual es verdad que es igual un movimiento más de selección, pero puede sonar a remero, a lo remáis todo, no, yo simplemente creo, mi opinión es que Sergio Francisco se lo merece, igual que toda esta gente estaba súper preparada para coger un primer equipo, pero mucha gente habría pensado, es mejor traer a Pepito Pérez que tiene rendimiento no sé dónde. A veces es más fácil coger a alguien que conozca lo que hay dentro, que sepa lo que es un club en realidad, y a partir de ahí empezar a construir. ¿Que la Real va a cambiar? Evidentemente. ¿Que Sergio Francisco va a empezar con un suelo mucho más alto que el de Imanol Alguacil en cuanto a exigencia? Evidentemente. Aquí no va a valer quedar duodécimo el año que viene. Este año con Imanol tampoco nos vale porque la nota no es buena si acabas ahí abajo. Pero Sergio se lo merece porque sus 3 años en el Sanse son buenísimos. Con lo cual vamos a dejarle trabajar y vamos a enterrar eso de solo a la Real se le ocurre darle el equipo a Sergio Francisco. No. También es verdad que se lo dio a Yago Barrasate hace 10 años y no salió bien, eso es evidente, pero no creo yo que solo fuera culpa de Yagoba, que por otra parte está bastante menos preparado que Sergio Francisco en el momento en el que va a coger el primer equipo de la Real. Esto lo queríamos tirar porque creo que es un tema importante que hay que comentar. Ahora os leo aquí abajo, le dais like, os suscribís, nos seguís en redes. Muchas gracias. Agur.